puedes mandar tu preguntita y hacer parte del sector preguntas y respuestas de la live. Comenzamos en 3, en 2 y en 1. A ver. ¿Qué cositas me están preguntando aquí? La primera pregunta es esta. Pastor Moisés, yo descubrí un secreto de mi esposo hace poco tiempo. Él había tenido sus hijos, 2 hijos, y él nunca me había contado. Sus papás sabían y también nunca me lo habían dicho. Lo único que sus papás no concordaban con nuestro relacionamiento y recién yo entiendo. Solo fui a descubrir todo esto faltando una semana para que nos casemos, porque yo y él solo vivíamos concubinados. Ya son 10 años, Pastor Moisés. Tengo ganas de separarme. ¿Qué hago? Una situación muy delicada, ¿no? Muy delicada, un acontecimiento muy reciente. Mi pregunta a ustedes, hermana, ¿tienes hijos con tu marido? ¿Cómo está tu situación? ¿Estás dispuesta a perdonarle? ¿Verdad? Él da pensiones a sus hijos. Yo creo que no, porque te hubieses dado cuenta. ¿Verdad? Y aquí viene una alerta a todos los que están en sintonía. Cuando te vas a casar o cuando te vas a querer estar con alguien, nosotros obviamente no orientamos a que se junten. Orientamos a que se casen. Esos son algunos problemas que hay cuando se juntan. No hay cómo averiguar bien el pasado de la persona. Y a veces papá, mamá, hermanos saben de algunas cosas y no se envuelven. ¿Verdad? En cambio, cuando te vas a casar, siempre hay aquel documento que jalan, que es aquel documento de soltería, que comprueba de alguna manera que eres o no eres soltero. ¿Verdad? Yo creo que eso es muy importante para ti y para él. Por eso también hay que ir muy a fondo en relación al conocer la familia. Hay que preguntar si vas a estar con una persona. No puedes solo estar por un momento, un rato, así nomás. No. Tus papás, los papás de ellos, tienen que conversar, tienen que conocerse. ¿Para qué? Para sacar estos puntos a la luz. ¿Verdad? Ahorita ya no hay cómo hurgar la cosa. Yo creo que no da como hurgar ahorita, ¿verdad? Porque ya pasó 10 años, tienes tus hijos, obviamente podríamos decir, no, ella fue engañada. Ella fue engañada, puede separarse porque ella no sabía de esto. ¿Se puede dar ese respaldo? Claro, se puede dar porque no sabías de todo eso, ¿no ve? Ahora, mi pregunta es, ¿no? ¿Será que en esos 10 años, todo bien, él mintió, él es errado, él está mal? Concordo plenamente, mas ¿no sientes nada por él? ¿No? Yo sé que son 10 años viviendo, ¿no? No son 10 días, 10 semanas. No sientes nada por él. ¿Será que da para perdonar? En esos 10 años, ¿hay hijos? No me has comentado eso aquí, inbox. ¿Tienes hijos con él? ¿Verdad? O sea, él te ha contado y lo has dejado de amar. Lo que tal, ahorita yo tengo seguridad que no lo has dejado de amar. Estás con rabia de él. Ya no confías en él. ¿Verdad? Él te ha confesado, ha descubierto, porque se iban a casar y él te ha contado la verdad. Yo sé que fue tarde, pero ha contado, ¿no? Si en tu corazón está el deseo de perdonar, perdone. No da para estar de golpe ahorita con él por las cosas que han pasado. Trátese primero. Arréglese internamente primero. Y ahí decida si estar o no estar con él. No te separes ahorita de golpe. No hagas eso. No hagas eso. Espera. No se decide de cabeza caliente. ¿Ya? Entonces no te separes de golpe. Espera un rato. Respirar.
¿verdad? Y si es posible, busque un acompañamiento pastoral también para que le dé algunos direccionamientos para saber más a fondo qué es lo que ha acontecido, ¿no? Ese tipo de secreto es un secreto gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque son secretos que obviamente, hermanos, van a lastimar de una manera o de otra, ¿no? Tenemos que entender una cosa, hay muchos secretos que lastiman el corazón, ¿no? Ese tipo de cosas no era para esconder, era para hablar, ¿no? Ese tipo de cosas no era para esconder, era para poder hablar, ¿ok? Son las 12 horas con 8 minutos. Queremos agradecer a todos los que están en sintonía. Voy a leer algunos mensajitos. Me han mandado mensajitos inbox aquí y yo voy a estar leyendo hoy día. Pastor Moisés, yo tengo un problema muy serio. Estoy enamorando a 2 años con una joven y ya ahora hemos decidido casarnos. Solo que yo tengo un pasado muy triste y nunca le conté a ella. El caso del hermano aquí es que él fue preso y él nunca contó a la familia. Entonces, querido hermano, tu miedo es que al contar eso, tu novia no te quiera. Déjame decirte una cosa aquí. Tal vez es lo que hemos tocado aquí, ese punto, ¿no? En tu expresión es aquí, era. Legal. Un día has estado preso. Ya no estás más. Y has pagado por eso. Esa persona eras antes. Hoy día no eres más esa persona, ¿correcto? Mi pregunta es, entonces, si ya no eres esa persona, ¿cuál es el miedo de contar de ella? Esas cosas tienes que contar. Y yo te voy a decir por qué. Si le vas a esconder eso, en un momento, tal vez al buscar un trabajo, eso va a estar en tu historial. ¿Me entiendes? En un momento que salgas de Bolivia, yo creo que vives en Bolivia, ¿no? Y vengas a Brasil, eso de ahí, si un día sacas documento aquí en Brasil, antecedentes criminales te van a pedir. Y ahí. O sea, es algo que no vas a poder esconder para siempre. Lo importante es que no eres más esa persona, ¿no? Has cambiado. Y eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Ahora, si tú no hubieses cambiado, ahí sería otra cosa. ¿Me entiendes? Ah, yo sigo siendo la misma persona. Ahí es otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que has hecho? Tienes que contarle a ella. Yo no sé por qué has sido preso, ¿no? Es bueno que cuentes, ¿verdad? Y si realmente has parado, ahora, si has sido preso, pero sigues haciendo eso, yo creo que ahí es un caso muy delicado. Tienes que ser sincero. No puedes ser egoísta, pensar solo en ti y por no querer perder a ella, ¿no? No, tienes que ser sincero. ¿Eres un bien para ella o eres un mal para ella? ¿Eres equilibrado? ¿Realmente has cambiado? ¿Realmente va a ser una bendición en la vida de ella? Tu decisión no puede ser egoísta. La decisión tiene que ser algo que beneficie a los dos. ¿No ve? Tenemos algunas preguntas aquí, vamos a estar leyendo, no salgan de sintonía. Queremos agradecer a todos los que están mandando sus mensajes. Estamos con algunos mensajitos inbox. Buenos días, pastor, no digas mi nombre. Yo tengo mi hermano y él estuvo en Bolivia. Él tuvo problema que se hizo muy grande. Y por culpa de ese problema, mi madre se enfermó. Y pues ahora mi hermano vive aquí en Brasil. Lo que él no entiende, los problemas que él hace y cuenta a mi madre, causa más preocupación. Y hace que se enferme, pastor. Un consejo para él. Bueno, yo creo que él ya es adulto, él ya es mayor, ¿verdad? Entonces, déjame decirte una cosa muy importante, querido. Y no preocupes a tu mamá. No preocupes a tu papá. ¿No? Cuando uno ya es adulto y ya tiene a no ser que realmente hayas intentado resolver y no has conseguido, ahí es una cosa, ¿no? Has buscado auxilio, pero ni has intentado resolver solito,
¿Me entiendes? Yo creo que ese es un problema muy serio. Entonces, no preocupes a tu papá, no preocupes a tu mamá. Entonces, como hemos dicho en el tema, existen cosas que nosotros no podemos contar, pero hay cosas que debemos contar. Esas son de las cosas que tal vez no deberíamos preocupar mucho al papá, a la mamá, porque hace mal, ¿no? Les hace mal. Yo sé ver casos de papás que tienen mal de Chagas. Mas olha, estás cada vez preocupado esse papá, estás preocupado cada vez essa mamá, não é? Hay coisas que não puedes estar aí contando, hablando e tudo isso, não? A Bíblia habla um caso sobre esse, é o caso de Sansão. Sansão havia matado um leão e desse leão brotou miel, não? As abejas hicieron uma colmena aí adentro e Sansão hace um enigma disso, não? De la fuerza salió dulzura. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado? Cuando Sansón se casa en el libro de Jueces, capítulo 15, va a haber aquí un problema muy serio en relación a eso. Estos hombres que Sansón lanza el enigma no consiguen descubrir el secreto de Sansón. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos van y presionan a la esposa de Sansón. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y ella acabó contando. ¿Y qué aconteció? Hubo problema entre Sansón y las personas. Hay cosas que no puedes salir de tu casa, ¿verdad? Porque cuando sale de la casa va a dar problema. Hay cosas que la gente no se puede enterar de esos problemas que pasan tu esposa y marido, ¿no? Fue lo que pasó con Sansón. Y ese problema se repite con Sansón. Sansón tenía un secreto. ¿Cuál era? No tenían que cortarle su cabello. Y él contó a Dalila. Dalila, ¿qué ha hecho? Contó a los soldados filisteos y le han cortado su cabello. Sansón perdió la fuerza. Cuando cuentas algunas cosas, siempre pierdes algo, ¿no? Sansón perdió el cabello, perdió los ojos, perdió la fuerza, ¿no? Entonces algunas cosas, ¿no ve? Tienes que guardarte aquí, no puedes estar hablando algunas cosas. No fue lo que pasó con Sansón, ¿no? Por tal vez estar contando cosas que no debería, él acabó de cierta manera perdiendo las fuerzas, perdiendo el cabello y por último quedándose sin Dalila, ¿no? No puedes estar contando, a veces estás contando algo a alguien y quién sabe estás contando a una Dalila, ¿no ve? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y al final, Sansón no se quedó con su primera esposa, Sansón no se quedó con Dalila, Sansón no se quedó con nadie, Sansón murió solito, ciego y con un cabello mediano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas que vas contando y a quién vas contando. Tienes que ver si tiene carácter de Dalila. No, algunas cosas no es para contar, queridos. Cuando cuentas, das problema aí, papá. Papá se preocupa, ¿no? Si puedes ir resolviendo las cosas, resuelve. Buenos días. Hay secretos que no puedes contar a un ser humano, pero sí a Dios. ¿Y cómo contar a Dios mediante la confesión? Para eso Dios dio autoridad de confesión a los sacerdotes. Y si tú contaras el secreto de tu iglesia, tu secta se acabaría y dejaría de ser pastor, dice. Depende. La idea sacerdotal de confesión fue aplicado mucho por la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, ella tiene un sector de confesatorio. Creo que hay un nombre para eso. Pero esos curas que van a dar ese atendimiento tienen un respaldo jurídico y un respaldo espiritual, ¿no? Entonces ellos, o sea, la Iglesia Católica, ellos tienen ese respaldo. Digamos que un maleante viene y confiesa al padre que ha matado a alguien, ¿ya? Este cura tiene ya la inmunidad delante de la ley para no contar a nadie. ¿Por qué? Porque él está respaldado por la iglesia, por ser un factor religioso y espiritual. ¿Me crees en eso? Hay casos así, ¿no? Este cura que va a dar el atendimiento confesatorio también tiene algo interesante. Él no es cualquier persona. Muchos piensan que los curas no tienen preparo, queridos. Para que uno llegue a ser cura, estudia 7 años. Esses caras são especialistas e muitos deles são bem entrenados na área psicológica e psiquiátrica. Então, eles têm um conteúdo para orientação de traumas, abusos e muitas outras coisas mais. ¿Por que eles serão entrenados nisso? Para que eles sepan diferenciar, por exemplo, o tema se era um demônio ou o tema se era, por exemplo, um caso de problema mental, ¿ya? En el lado pastoral,
es muy depende de la iglesia, porque no sé, o sea, no se sabe si todo pastor tal vez tenga esa estructura. Dentro de la iglesia católica hay una padronización entre sus iglesias, que todo cura, para que llegue a ser cura, pasa por un proceso selectivo, pasa por una estructuración para que él llegue a ser ese cura. En el lado pastoral a veces no acontece mucho eso. Entonces hay personas que, digamos, Dios le ha mostrado que él tiene que ser pastor y él abre su iglesia. No estoy hablando mal, ¿ya? Estoy solo diciendo que casos que acontecen. Ahí fue, montó su iglesia. Ok, él tiene la palabra de Dios, entonces él puede tener la palabra, pero a veces esa falta de preparo puede afectar en un caso de abuso, ¿no? En un caso de traición, ¿verdad? Obviamente que la palabra le va a ayudar, solo que lo que tal vez el cura tiene es que tiene una herramienta más para poder ayudar en traumas mentales, en traumas en relación a abusos, ¿verdad? En traumas sentimentales. Entonces él tiene un bagaje. Hay muchos pastores presbiterianos, bautistas, que también reciben ese tipo de atendimiento. Por ejemplo, hay una área que estudian en teología que se llama psicología pastoral, ¿no? Donde te ayuda a poder lidar con algunos casos semejantes. Otro, capelanía. Todo teólogo acaba pasando por el área de capelanía. ¿Qué es eso? Te ayuda a poder ayudar a las personas y entender el aspecto social, sentimental, psicológico, ¿no? Mas uno tiene que tener especialidad en eso, ¿verdad? Para que tenga una orientación y sepa aplicar el texto bíblico correcto para esa persona, ¿no? Entonces son casos así que hay en el caso de pastores, ¿no? Ahora hay casos que tal vez no da para tal vez confiar mucho. Yo vi casos tal vez creo que ya les conté acá, ¿no? El hermano le contó, el pastor le contó a su esposo contó a los miembros de la iglesia y, ¿no? Pues uno tiene que saber también a quién va a contar, ¿no? Es muy complicado, es un caso muy delicado, no es un caso muy delicado. Por eso es más preferible que uno hable con Dios, pida perdón a Dios, ¿no? Y así pueda parar de hacer lo que uno está haciendo, ¿verdad? Siguiendo las orientaciones pastorales diariamente, ¿ya? Exacto, a mí nunca me gustó contar y preocupar a mis padres, ellos ya tienen suficientes problemas, están comentando acá, exactamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos algunas preguntas más aquí, vamos a dar la lectura a algunos mensajitos que están llegando el día de hoy aquí, vamos a ver. Hola pastor, quiero una orientación, ¿sabes? En Bolivia ha venido un casal y la chica tiene 17 y él 19. Se habían juntado allá. Trabajaron conmigo 2 meses y poco, solo que el chico un día me dijo que está harto de la costura y que tiene que emprender un negocio de vendas de productos y está todo bien, solo que ahí me dijo que su pareja normal iba a costurar y por su embarazo no consigue ir con él. Ahora el problema es que había querido que le atienda normal, o sea, su almuerzo, su desayuno, su cena y vivir gratis en la casa. Yo le dije que no puedo más atender y vivir gratis y tendría que pagar su alquiler y otros gastos y se molestó conmigo de igual forma. Mucho pelean de dinero más que todo. No le lleva a hacer sus controles a su esposa. No le da dinero para comprarse frutas y no sé qué hacer. Y de paso el chico se había prestado de su ex jefe para emprender su negocio. A mí también me debe. Y lo peor es mi hermanita y mi cuñado. Puxa vida, hein? Complicado, hein? Entonces, ¿no? Puxa, que situación más complicada, ¿no? Qué situación más difícil, ¿no? Qué cosas, ¿no, hermanos queridos? Bueno, vamos a ir a 3 puntos tal vez que podíamos sobreseparar en una situación de esas de ahí, ¿no? Número 1, tal vez la edad de ella también no era apropiada para que ella se junte. Yo creo que tú tal vez le ayudaste porque es tu hermana. No fuera eso, tal vez no le hubieses recibido, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Número 2, yo creo que toda casa tiene un reglamento, ¿no? Si da para que le ayudes, dale una fuerza, hasta porque es tu hermana,
¿no? Si es que da, dale una fuerza. Si no está en tu alcance, entonces deja claro la situación de tu casa, porque no adianta que ayudes un lado descuidando otro lado. ¿Me entiendes? No puedes ayudar un lado perjudicando el otro. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es ayudar hasta donde puedes. Y yo creo que es tu hermana, entonces quizás sé que ella es menor, sé que ella está exada, ¿ya? Pero ¿quién más le va a ayudar? ¿No? Otra persona allá afuera no le va a ayudar. ¿No ve? El joven, ¿por qué él reacciona así? Por el factor de la inexperiencia mismo, en el factor del trabajo, ¿verdad? Algunos no tienen la idea de cómo funciona aquí el sistema del trabajo. Y con mucha paciencia vas a tener que explicarle, vas a tener que ayudarle de una manera o de otra manera, ¿ya? Entonces dale una fuercita a él hasta donde puedes. Más que eso, tal vez ya hay que dejarle a él, mira, ¿por qué no te alquilas un lugar? Yo te ayudo a conseguir un lugar para que te alquiles un cuartito o que sea y te trabajas afuera con tus productos. Porque algunos, ¿no ve? No te van a escuchar, ¿no? Algunos no te van a escuchar. ¿Me estás entendiendo? Algunos no, o sea, unos quieren tropezar para aprender. No quieren escuchar para no tropezar. ¿Me entiendes? Entonces muchas personas quieren probar mismo, quieren quebrar la cara mismo para tentar entender o tentar aprender lo que están viviendo. Entonces no adianta a veces estar dando puños en las piedras. No adianta. ¿Me estás entendiendo? Entonces a veces la persona es terca mismo, no quiere saber, uno le habla con amor, uno le habla con cariño, uno le está tentando orientar, mas no se deja. ¿Qué vas a hacer? ¿No ve? Solo que yo me preocupo con un factor, tu hermana está embarazada. ¿Y si le pasa algo? ¿No? Hay un sobrino ahí por atrás. Entonces yo creo que por eso de alguna o de otra manera le vas a tener que dar una fuercita. Yo sé que ella te está debiendo, ¿no? Mas de una u otra manera, porque mañana eso de ahí puede haber miramiento, ¿me entiendes? No hay jeito, ¿no? Y otro, tratar de conceder eso con tu esposa también. No vas a querer ayudar y sin la aprobación de tu esposa también, porque ahí va a dar problema también. Como te he dicho, no adianta ayudar un lado descuidando otro lado. ¿Ya? Entonces, ahora yo creo que si él quiere emprender, que vaya, ¿no? Dale una fuercita, ayúdale a conseguir una casita ahí, que él pruebe también lo que es la vida. Que él pruebe, porque algunas personas no quieren escuchar, no quiere saber, ¿entiendes? No adianta, le habla, pues, no da, no da. Entonces yo tuve el momento de sentarme con algunas personas y decir, mira, es así, es asado, es de esta manera, así que te va a ir mejor, vas a ver, no quiere escuchar, está convencido de su manera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos hasta donde podemos, más que eso, solo Dios, ¿ya? Entonces, tranquilo ahí, ¿está bien, mi amigo? Si una persona llega en tu casa y tiene una menor, tomen cuidado. En el caso de él es su hermano, y creo que no daría tanto problema. Mas tener una menor trabajando en tu casa es peligroso. Si alguien denuncia, tomen cuidado con eso, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer para contar una historia? Pastor Moisés, paz de Dios. Yo vi que mi cuñado... Ixi. Ay, complicado, ¿eh? Mi cuñado le ha engañado a mi hermana. Y yo he visto. Yo quiero contarle a mi hermana, pero mi marido no concorda. Él me dice, no te metas, es problema de ellos. ¿Será que estoy errando en saber la verdad y no avisar? ¿Qué hago, Pastor Moisés? ¿No? Lo que sería tal vez más apropiado es que él hable a su esposa. Entonces, habla con él. Tal vez tú y tu marido siéntense con él y díganle, mira, lo que has hecho está errado, y yo te he visto. Y otra, ¿estás seguro de lo que has visto, hermana? ¿Tienes seguridad? ¿No? Porque tienes que tener cautela. Tomar cuidado con las impresiones. Eso puede dar problema.
¿ya? Habla con él para que él cuente a su esposa. Eso sería lo apropiado, ¿no? Yo fui un caso de un joven. Él me ha dicho, mi jefa se está metiendo con un costurero, ¿no? Es que estaban tomando ahí, la señora se metió con el costurero. Y él me dijo, ahora le cuento a mi jefe, no sé qué hacer, ¿no? Yo no, habla con la señora, dile, yo he visto esto y esto, le puedes contar a tu jefe. ¿Por qué? Porque lo apropiado es que él, o sea, que ella le cuente a él. Es lo correcto, ¿no? Entonces, tal vez esa parte exhortativa cabe a ti, ¿no? Decirle, mira, tú has cesado, vaya a arreglar, eso estás haciendo. Tienes que orientar a esa señora. Ahora, hay personas que no quieren arreglar, ¿no? Y hay personas que siempre van a negar, ¿no? No van a querer admitir. Y a veces cuentas y te metes en mayor problema todavía. Hay que tener un senso ahí, un equilibrio ahí. Porque cuando cuentas, no solo el escándalo, más lo que acontece es que a ti te miran mal, ¿no? Por eso mismo, por haber visto casos así, yo siempre digo, no, mejor hablarle al que le has visto, a él hablarle. A él has visto, a él hablarle. Pastor, saludo. Mi tercero parece cuarto año que me engañó. Pastor, mi pareja, ya es 4 años que me engañó. Y fue un tipo que no me dejaba ver a mi hijo. Le cuento que ya lo abandoné y le dijo la verdad. Yo debería contar la verdad a mi hijo, cómo pasaron las cosas. Ya no soporto tanta maldad. Es un caso que yo he visto también. O sea que esta señora y este señor se conocieron cuando esta señora ya tenía una hija. ¿Y qué acontece? ¿No? Esta niña creció creyendo que este hombre es su papá, pero no es. Y nunca lo han contado. Y un día ellos llegan a mí y me dicen, pastor, ¿qué hago? Le cuento. Porque mi hija medio que se da cuenta. ¿Por qué? Porque ella es diferente de todos sus hermanos. 2, los apellidos son diferentes. ¿Debería o no debería contar a mi hija que yo no soy su papá? Ella me dice papá, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu opinión? ¿Debería o no debería contar? ¿No? Yo he visto muchos casos así, mas este fue un caso muy especial porque la chiquita ya tenía una determinada edad, si no me engaño era 17 años o 16 años, y ella nunca tenía idea, ¿no? de que realmente esto haya, ¿cómo se dice? Acontecido, o sea, que él no era su papá, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre les he orientado así, mira, si hay un documento, daqui a poquito, tiene 16 años, 17, obviamente que se va a dar cuenta, ve que su nombre es diferente, es obvio que se da cuenta. No hay como, hoy en día con tanta tecnología, ¿no? Con tanta es bueno ir orientando a los hijos y contar la verdad mismo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta. No adianta subestimar a los hijos, hermanos. Ellos se dan cuenta, sí, ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, sí deberían contar y anteceder ese contagio, ¿no? Y dejar claro, ¿no? Ya haciendo una base para eso, de que padre no es el que hace, padre es el que cría, todos dicen eso, ¿no? Y es la verdad, padre es el que está allí cada día ayudando, cuidando, ¿no? Fortaleciendo, dando las debidas orientaciones. Ese es el padre. ¿Sí o no? ¿No ve? En cambio, el caso de no contar, si se entera por sí propio, ¿no? A veces un tío le cuenta, ¿verdad? A veces un pariente le cuenta, es mucho peor, duele mucho más, ¿no? Es mejor ser sincero con ese hijo, es mejor ser sincera con esa hija y decirle la verdad, ¿no? Mira, yo no soy
yo no soy tu papá. Es la verdad. Yo no soy tu papá, ¿no? Hay que contar, queridos. ¿Ya? Cuanto más tiempo tardas en contar, es una bola de nieve más grande. ¿Me entiendes? ¿Ya? Si alguien tiene una opinión diferente, puede comentar, ya es interesante hablar. Y yo sé escuchar casos de personas que dicen, no, es mejor no contar, deja para qué. ¿Para qué voy a contar? ¿No? Bueno, vamos ahí. Ya son las 12 horas con 39 minutos. Queremos agradecer a todos los que están asistiendo a la live el día de hoy. Vamos a ver aquí, tenemos hay muchas preguntas, ¿cómo se dice? Preguntas inbox, ¿no? Aquí una pregunta interesante, che. Voy a leerlo aquí, ¿ya? Pastor Moisés, no digas mi nombre. Quisiera contar mi historia, porque tengo tantas cosas que he escondido, tantas cosas que no quisiera que mi familia sepa. Yo he hecho cosas erradas y estoy hoy día arrepentido de todas las cosas que yo he hecho. Yo sé que no merezco el perdón, no merezco, Pastor Moisés, hice renegar mucho a mis papás y tengo miedo que un día estas cosas lleguen a la luz. Pastor, yo cometí un acto de abuso cuando yo tenía 15 y 16 años. Mis papás descubrieron y pues no me llevaron a la policía hasta por la edad que yo tenía. Hasta hoy día tengo ese peso en la conciencia. Yo me arrepentí verdaderamente. Nunca más he vuelto a hacer eso. ¿Debo contar esto a mi pareja o no? Es un trauma que tengo de lo que yo he hecho y no me perdono. Pues recibir la historia sería interesante. Nos puedes mandar aquí, ¿ya? Mira, yo creo que es así. Es un caso muy delicado. La primera cosa que tienes que hacer es, número uno, ¿te has pedido perdón de la persona que has dañado? ¿Has pedido perdón? Sería importante, si eso ha sido denunciado, presentarse. Yo traté un caso mucho tiempo atrás aquí, de un caso bien parecido con el tuyo. ¿Ya? Un caso bien parecido con el tuyo. ¿Qué aconteció? La persona, ella igual había cometido, solo que diferente de ti, de él había sido muy reciente. Él también había cometido un acto de abuso. Y él se escapó a Brasil para no pagar eso de ahí. ¿No? Para él no pagar, se escapó aquí a Brasil. Su familia le ha hecho escapar aquí a Brasil para que él no sea preso allá. Entonces él vino a pedir una orientación. Yo dije, no, la primera cosa que tienes que hacer es, número uno, pedir perdón a la familia que has causado ese daño, porque has hecho un gran daño. Pagar una indemnización por los traumas psicológicos que has hecho a esa familia, a esa chiquita. Y ir a pagar lo que has hecho mediante la ley. Anda, entregate. ¿No? Y yo me acuerdo que él había venido por primera vez al culto en la iglesia y él me parecía en aquel instante una persona que estaba realmente arrepentida. Fue creo que 2 semanas después él entró en contacto conmigo y ya se había ido a Bolivia y me ha dicho, pastor, me voy a entregar. Me voy a entregar. ¿Por qué? Porque él no conseguía vivir con el peso en la conciencia. Él no conseguía. Entonces yo creo que en tu caso es lo mismo, ¿no? Esto es un delito que has hecho, que a cualquier momento esa chiquita, o sea, nunca vas a poder ir a tu pueblo con tu esposa. Nunca has ido a tu pueblo, o sea, ¿cómo te han hecho escapar? ¿Cómo, no? Entonces, o sea, tu esposo nunca ha ido a tu pueblo. Entonces la gente debe saber, obviamente, ha debido ser un escándalo, ¿no? Y ahí y se va a enterar por otros. Es mejor que tú le cuentes. Sí, deberías contarle, ¿verdad? Y ir presentarse. Yo sé que tal vez ya pasó mucho tiempo.
Ha habido un caso aquí que pasó en la noticia, creo que el Gil Gómez ha contado una vez, hace mucho tiempo atrás, debe tener unos 10 años, o 8 años, no me recuerdo cuánto tiempo es, che. Él era pues reporter, no me acuerdo si era en la Zecor o en el SBT, creo que era aquí ahora, no me recuerdo. Yo tenía 6 7 años, no me recuerdo. Pero la cuestión es que Gil Gómez estaba contando que el tipo había cometido un delito así, había atropellado a una señorita de creo que 16, 17 años, lo había atropellado y el cuate se ha escapado. Nadie consiguió identificar su placa. Él nunca vivió en paz. Fue exactamente 15 años después que el tipo ha ido a entregarse a la policía. Pero ya no lo han prendido. ¿Por qué? Porque por más que él haya confesado, ya no se ha dado prosseguimiento al caso. Se dejó así. Él fue a entregarse, mas se quedó por así nomás, ¿no? Pero ¿qué fue lo que me llama la atención, ¿no? Lo que me llama la atención es que él entendió, recapacitó que él estaba errado y fue a entregarse. Y yo creo que es lo que tienes que hacer. Porque no vas a tener paz, ¿me entiendes? No vas a tener paz, no vas a vivir bien, ¿no? ¿Ya? Aquí me están diciendo, pastor, tengo una prima que hace 7 años tuvieron un problema grave y malo, pero lo superaron, solo que hoy en día cuando se discuten, mi prima quiere contar a sus padres, yo pienso que salió todo bien, no es necesario contar, solo traerá peleas a ambas familias. Quisiera saber cómo se puede resolver. Lo que uno puede hacer es solo orientar a que no se cuente. O sea, hay que entender, ¿no? Ve que ya uno es adulto, ¿no? Y uno tiene que tratar de resolver sus problemas en la casa nomás. ¿Qué vas a hacer? Cuanto menos usas a tus papás para poder resolver tus problemas, es mucho mejor, porque no los haces preocupar, ¿verdad? Y si vas a tocar la puerta de tus papás, eso va a dar problema, les va a hacer preocupar, ¿no? ¿Hasta cuándo el papá va a tener que resolver nuestras cosas? No da, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces sería bueno una orientación en esa parte, ¿no? Una orientación sería importante, ¿ya? Son 12 horas con 40 minutos. Estamos leyendo aquí algunos mensajitos, algunas preguntas que están mandando. Y vamos aquí. Pastor Moisés, tengo un hijo que conoció una chica por Facebook a 1 año. Ahora ellos salieron como 2 veces, pastor. ¿Cómo tendría que actuar en esa situación? Somos cristianos. La primera cosa que tienes que ver es cuántos años tiene tu hijo. Él está apto. Usted concorda que le enamore, ¿no? Es un punto que tienes que pensar. 2, usted a lo que ve su hijo está maduro para seguir un relacionamiento. A veces es difícil lidar con los jóvenes, porque yo sé que fui joven, no queremos escuchar al papá, mamá. Hay que saber cómo llegar al hijo, hay que saber cómo hablar con el hijo. Y tal vez que Dios te dé sabiduría para que sepas cómo conversar con él y convencerlo que él está mal y que quizás él necesita esperar un tiempo cierto. La mejor manera de poder tener ese tipo de charla, llevarle un día a comer ahí un pastel allá afuera, un pan con requeijão allí en la panadería, llevarle ahí un café con leche, tomen, conversar. El diálogo es muy importante entre el hijo y el padre, la madre y el hijo. En tu caso yo no sé, mas si es que usted es la mamá y no hay un papá al lado, queda más difícil, ¿no? Y muchas veces por eso que los jóvenes también se refugian en otros relacionamientos, porque sienten falta de un abrazo de papá, sienten falta de abrazo de mamá, y a veces el trabajo no nos permite estar mucho tiempo con los hijos. Tener una conversa es muy importante, ¿ya? Entonces yo voy a estar orando por usted, mas hable con él, depende de la edad de él, no es bueno, ¿no? Pasó de los 18, no vamos a poder controlar mucho, ¿ya? No va a dar para poder segurarlo, ¿no? Por mucho tiempo. Cuanto más van creciendo los chicos, queda más difícil poder hacerles entender. Y es difícil hoy en día, ¿no? A veces yo veo aquí en Vila María, el día sábado, domingo, ¿no? Aquí hay pues es tipo allí en Guilherme Couto hay un lugar de fiestas. Y ahí los jovencitos hacen vila. Pues somos chiquitos hoy, 17, 16 años.
y les miro, así están haciendo fila para entrar allí en la fiesta y todo esto, todos animados, alegres, felices, ¿no? Y quizás hoy día ellos no se den cuenta, mas tal vez allá adelante ellos se van a dar cuenta que algunas de las cosas que ellos hacen allí no les va a hacer bien, o les va a los generar cicatrices. A veces solo el tiempo va a hacer entender a algunos, ¿no? Solo el tiempo les va a hacer parar, pensar, y el papá tiene que ir mostrando aquí, ¿sabes? Hijito, aquí, hijito, acá, de esta manera, así, tratando de poder hacer acertar, ¿no? Y aunque a veces ellos no quieren acertar, es difícil lidiar con los hijos hoy en día, ¿no? Es algo muy pensativo, ¿no? Yo miro algunas cosas y digo, sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Cómo será que yo era cuando era chango? Yo me pongo a pensar, ¿cuánto habré hecho de negar a papá? ¿O cuánto habré hecho de negar a mamá? De tantas cosas que he hecho, ¿no? Entonces, es bueno repensar las cosas, evaluar las cosas, ¿ya? Y colocar en pauta a Dios. Ahora, si tu hijo no te escucha, ore a Dios, ¿ya? Ore a Dios, ¿no? Señor, toca el corazón de mi hijo, ¿ya? Toque el corazón de mi hijo, ayuda a mi hijo a que él pueda acertar, ¿no? Y es eso. Ahora, si tu hijo ya es mayor de edad, no vas a poder asegurar mucho. Está enamorando, todo eso, orientale, hijito, sexo no, ¿ya? Y si me haces eso, te voy a cortar tu oreja, ¿no? Respete a la muchacha, ¿verdad? Sin estar tocando aquí y allí, siempre esas conversas buenas, abiertamente, hijito, no va a estar ahí, cuidado, esté haciendo así. No estar besando así en la esquina, así, cuidado, vigilar. Es importante. ¿Ya? Pastor, hace 3, 4 años atrás me envolví con mi cuñado. Nadie sabe hasta ahora. Pero estoy pensando hacerme de pareja. ¿Será que tengo que contar todo eso? Porque tengo miedo de que se entere un día toda mi familia. Es un caso muy grave, ¿no? Porque es un pasado que tal vez la gente nunca va a entender. La gente nunca va a aplaudirte por eso. Ah, te envolviste con una persona casada. La gente nunca va a entender eso, ¿no? Entonces siempre vas a ser apuntada, juzgada, ¿no? Y siempre hago esa pregunta a todos, ¿no? ¿Has dejado de hacerlo? ¿No? Si has dejado de hacerlo, ¿no? Es importante que lo dejes ahí, ¿no? Lo dejes ahí. No, o sea, vas a comenzar una nueva vida con alguien, eso quedó para atrás. Y tenga seguridad que él tampoco le va a contar todas las cosas que él ha hecho, ¿no? Es muy difícil, ¿no? que uno cuente todo lo que ha hecho. Entonces, déjelo así. Perdonante de Dios, ¿verdad? Perdonante de tu hermana que debe estar sabiendo, pídase perdón, ¿verdad? Y déjelo así, ¿no ve? De ahí para adelante es otra vida, ¿ya? ¿Quién soy yo para juzgarte? Para apuntarte, ¿no? Se juzga a las personas por las cosas que están haciendo, ya no por las cosas que han pasado. Lo que pasó, pasó. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no lo has hecho más, no lo hagas más. ¿Y con quién vas a recomenzar? Recomience de los cero. Listo, ¿no? Otra cosa es que sigas con él, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy complicado. No sé cómo opinar. Como dices, todos tenemos secretos, pero yo creo que difícilmente una persona cometería sincericidio que ocasionaría la destrucción de su familia. Es difícil, ¿no? Porque que mi profesor decía esto y me ha hecho pensar harto. Uh, tenemos que ser humanos. Tenemos que mirar y mirarnos. Porque muchas veces al mirar nos olvidamos de ver también a nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela, yo creo. Entonces siempre coloco eso en mi mente, eso yo pongo en mi mente. Paró de hacer,
cambió, toca el barco y seguir la vida. No has parado de hacer, sí, haciendo eso, ahí es otra cosa, ahí es otro asunto, ¿no? Mas quien paró, bueno, y quien no paró, pare, porque el problema va a agrandarse. Y por más que un día no cuentes, eso va a explotar. Solo explota las cosas que no paras, ¿no? Entonces es eso, mis amigos. Desarme la bomba, y desarmar la bomba es parando de hacer eso, ¿no? Aquí me están algunas preguntitas. Pastor Moisés, no digas mi nombre. En mi opinión, ya tiene 18 años. Uno debe cuidar de su vida y aprender a ser hombre o mujer sin dolor de cabeza a nuestros padres. Bueno, saludos y excelente día. Es que a lo que yo entendí, ella está diciendo eso porque él, ¿no? Porque él todavía vive con su mamá, ¿no? Entonces, por más que el chango sea grande, la mamá tiene una conexión todavía con ese tío porque vive en su casa. Es difícil, ¿no? No hay una conexión grande, siempre va a haber, ¿no? Mas todo con cariño, con amor, se resuelve. Pastor, mi secreto es que yo me envolví con mi cuñado y vivo con su hermano. Sigo viviendo como si no hubiera pasado nada. Es complicado, ¿no? La persona hasta crió otro perfil porque no quiere, obviamente, mostrar su identidad, obviamente, ¿no? Te voy a decir de nuevo lo mismo que he dicho hace exato, ¿no ve? Has parado, ¿no? Has parado. Si has parado, déjalo ahí. ¿Me entiendes? Si sigues, ahí es mejor contar. Porque solo vas a parar cuando cuentes. Pero si has parado, entonces ya, volca la página, recomenzar tu vida, andar a otro lugar y recomenzar de lo cero, ¿no? Querido, querida, pedite perdón de Dios, de tu familia, y no vuelvas a estar más en eso. ¿No ve? No hay como a veces encuadrar todo al 100%, es difícil, pues, nadie es perfecto. No hay como. Claro que debemos siempre tratar de hacerlo, ¿no? Debe siempre tratarse de hablar contra eso. Mas en estos casos que ya está hecho, a veces es muy difícil poder dar un equilibrio 100% en todo eso, ¿no? Entonces, tu hermana ya está sabiendo todo eso, entonces ya, ahí encuadrarlo y dejarlo así, ¿no? Ahora, tu esposo no está sabiendo, es un caso muy delicado, ¿no? ¿Debo esconder eso de mi marido? ¿Vivo con eso? Es un caso muy difícil porque mi pregunta es, ¿consigues vivir en paz así? ¿No? Es muy difícil que uno consiga vivir en paz así. Y si no consigues vivir en paz, tienes que buscar, en este caso, una repensada. Tienes que conocer bien a tu marido. Yo he visto un caso, hermanos, ¿no? Fue muy triste. Es un caso entre brasileños. La señora le había engañado a su marido. Ya le había engañado a su marido. ¿Y qué aconteció? Ella le contó a él, después de 10 años, creo. 10 años o 12 años, no me recuerdo, che. Era un caso con mi pastor. Mi pastor estaba tomando cuenta de ese caso. El tipo se ha matado. El tipo se ha matado. No aguantó. Entonces tal vez uno que quiere contar, ¿no ve? Tiene que saber la hora cierta para eso. El tiempo cierto para eso. El momento cierto para eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso de ahí puede también... tienes que conocer bien a esa persona que le estás contando, que es tu marido, tu esposa. Porque no vas a conseguir vivir en paz. No estás allí con eso, yo he hecho eso, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Va a tener que contar. No vas a conseguir vivir en paz con eso. ¿No ve? Y si tu esposa te engañara, ¿te gustaría que te cuente o lo esconda? También tienes que pensar, ¿no? Y cuando le cuentes, recuérdate que eso de ahí
obviamente va a arrastrar todo, va a llevar todo, ¿no? Por eso es mucho bueno tomar el cuidado y evitar, ¿no? Mas yo vi casos así, personas que emocionalmente no están preparadas para eso. ¿Quién está, no? ¿Quién está? Recibiríamos una noticia de esa. Con seguridad se mataría una persona. Y peor que matar la vida es matar el corazón. Por eso, jóvenes, hay que pensar bien antes de hacer las cosas, porque después que lo haces es más difícil arreglar. Es mejor prevenir que arreglar, ¿no? Yo creo que es algo muy difícil. No es fácil, no es fácil. Hay muchos casos, ¿no? Muchos casos que a veces nos ponen a pensar, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer en eso aquí? ¿No? Que Dios dé fuerza a esas personas. Y quiero decir a todos ellos, hay perdón de Dios para quien se ha arrepentido. Dios perdona a quien se arrepintió de corazón y de verdad. Y si hiciste alguna vez algo así, no lo vuelvas a hacer, porque el arrepentimiento está en no practicar lo que un día hemos hecho. ¿También? Mis amigos, este fue el programa de hoy día, el tema de los secretos, tema pesado, ¿no? Lo hemos tomado en chiste en el comienzo así, mas la verdad es que es un tema serio, ¿no? Es un tema serio, ¿no? Bueno, la Biblia dice, el que confiesa alcanza misericordia. Confiese a Jesús, confiese al Señor, pida perdón a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y sacarnos de la esclavitud de nuestro error. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. ¿Ya? Vamos a terminar el programa haciendo una oración hoy día. Cierre sus ojitos y oremos al Señor. Señor Jesús, el día de hoy queremos pedirte por cada uno de tus hijos que está aquí escuchando el programa. Que tu paz, tu amor, tu misericordia pueda guiarlo a andar en la verdad. Y a veces andar en la verdad no es fácil, Señor. Cuántas veces muchos de nosotros hemos mentido, hemos escondido. Cuántas cosas que tal vez pasaron por esta mente, por este corazón y que obviamente nadie sabe. A veces un mal pensamiento sobre alguien, un sentimiento de rencor sobre alguien, un pensamiento profano. Oh Señor, cuántos de nosotros hemos fallado. Que tu misericordia esté sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras fallas. A todos los que escuchamos y a todos los que hablamos hoy día. Y danos fuerza para poder resolver y encarar las situaciones que muchas veces hemos cometido. Te pido por toda la audiencia que está aquí. Señor, misericordia. Tal vez una palabra que no merecemos, mas que nos los has dado en la cruz del Calvario. Para los que se arrepienten de corazón y los que deciden no hacerlo más. Hay perdón y misericordia para quien abandona su error. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios pueda estar con ustedes hoy día. Este fue la Live PV el día de hoy. Gracias por haber escuchado el programa y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. ¿Ya? Bueno, ya nos estamos marchando entonces. Se cuidan, señores. A las 5 de la tarde nos vemos con la Cholita Milena en la live de la Historiña, que va a ser dado aquí en Moisés Velasco Blog. ¿Ya? Bueno, señores, un abrazo gigante. Ya se portan bien, por favor. No se olviden de dar un me gusta en el video antes de salir, de dar un me gusta, ya. Y esta tarde tenemos historia. La historia de hoy día es de secretos. Ya. No, de verdad, pues, de secreto eso es. Ya. Se cuidan, señores. Ya, chao. Les dejo con mis amigos de Andorinha. Un pasaje seguro. Todos los días salimos de lunes a sábado, mediodía y a las 4 de la tarde. A las 4 nuestro bus es Leito. Salimos a la 1 de la tarde de Puerto Suárez, Puerto Quijazo y de Corumbá. Seguridad, tranquilidad y comodidad. Estamos con las agencias credenciadas. Entre en contacto con Andorinha. Llámenos y haga parte de esta familia.
Andorinha abrió ahora sus pasajes también en el Alto. Puedes comprar tu pasajito allá en el terminal del Alto y embarcar en Puerto Suárez o Puerto Quijazo. Chao, São Paulo!